Buenos días, chicos. Comenzamos una clase más de la unidad 4, Población y Medio Ambiente. El contenido que vamos a ver es respuesta a los cambios por parte de una comunidad y un ecosistema, perturbaciones naturales y perturbaciones antropogénicas. Esta es parte del tema primero de la unidad número 4. Vamos a ver en esto los indicadores de logro. Tenemos nosotros por acá el indicador de logro, dice indaga, identifica y describe con interés los tipos de perturbaciones naturales y antrópicas o antropogénicas en los ecosistemas salvadoreños y acciones para minimizarlas. Tenemos una reflexión por acá que nos dice que la vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Así es que a echarle ganas y hacer las cosas como deben ser siempre. Seguimos por acá. Hay unas preguntas exploratorias de conocimientos previos para ver cómo estamos. Yo les pregunto qué es un ecosistema. Y ahí podrían contestarse ustedes varias de las situaciones en las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? De lo que ustedes consideren que es. Qué elementos lo constituyen, cuáles son los factores que lo perturban y qué efectos positivos y negativos tienen las actividades humanas sobre el ecosistema, ya sea para mejorarlo o para perturbarlo. En el caso tenemos el primer contenido que es un ecosistema. Acuérdense de que los niveles de organización de la materia están desde lo que es población, comunidad, ¿verdad? Ecosistema, biosfera y otros más. Entonces, entre ellos tenemos ecosistema. Este comprende, acordémonos, la unidad fundamental básica de la ecología. O sea que aquí están los organismos vivos y los factores físicos, químicos, biológicos. Un ecosistema les dice de que está formado por factores bióticos o biocenosis, como le conocemos, o los factores vivos, organismos vivos, y los factores abióticos, biotopos. Biotopos son todos los factores ambientales, como físicos, químicos, ¿verdad? Como agua, tierra, todos ellos son abióticos. Tenemos por acá los elementos en un ecosistema para que lo veamos desde otra forma más clara. Está formado por biotopos y biocenosis. El biotopo se le considera como todos aquellos factores que no tienen vida, pero que los organismos vivos necesitan para poder existir. Tenemos biotopos acuáticos, ¿verdad? De agua salada, agua dulce, y terrestres, todo lo que son los biomas, como bosques, selvas, desiertos, tundras, taigas y otros más. En los biocenosis o factores vivos, bióticos, tenemos los animales, los vegetales, microorganismos y otros más que están dentro de ellos. Por acá yo les determino qué es una perturbación. Recordémonos que cuando hablamos de perturbación estamos hablando de cualquier alteración que nosotros podemos tener, ya sea perceptible o no, pero es una perturbación, es una variación a la composición o la estructura de una población, de una comunidad o de un ecosistema. Para recordarles, población o poblaciones son aquel grupo de organismos de la misma especie que están compartiendo en un área determinada, y una comunidad es el grupo de organismos interactuando entre ellos, pero son de diferentes especies. Pueden ser árboles, animales y otros más que forman una comunidad. Un ejemplo de una comunidad es una red alimenticia. Y un ecosistema, yo ya les decía a ustedes que son los factores físicos, químicos y los organismos vivos. Dentro de las perturbaciones naturales que pasan o se experimentan en forma natural, su mismo nombre lo indica,
Tenemos por ahí, ¿verdad? Algunas especies completamente invasoras que no necesariamente alguien las llevó, sino de que se pueden llegar así, solitas. Episodios extremos de precipitación, lluvias que acabamos de pasar por un evento bastante delicado hace muy poco, ¿verdad? Que hubo precipitación y después de la precipitación recuérdense que hay deslaves y hay un montón de situaciones delicadas que se dan en nuestro ambiente. Episodios extremos de sequía, huracanes. Huracanes en nuestro país es bien raro que se dé porque vivimos en un ambiente que los terrenos son completamente quebrados, entonces es difícil de que se dé un huracán. Deslizamientos de tierra, en esto pueden ser provocados en forma natural, pero también pueden ser provocados en forma artificial o humana, perturbaciones antrópicas o antropogénicas. Si cortan toda la vegetación y todo, entonces puede haber un deslizamiento. Erupciones volcánicas, que son cambios extremos que se dan de una forma repentina, y terremotos, que también es otra de las perturbaciones que modifican el relieve de un país. Tenemos por acá ejemplos de perturbaciones naturales, lluvias excesivas, precipitación excesiva. Yo les decía, ¿verdad? Por ahí especies invasoras que llegan de repente o porque el humano las ha llevado o se trasladan de un lugar a otro por medio de los corredores biológicos. Tenemos por acá otra de las especies invasoras que también, ¿verdad? El pez león, tenemos los guppy, una vez los suelten y cosas por el estilo en un lago o laguna, destruyen todo lo que es la flora, ¿verdad? De nuestra natural. Entonces se convierten en plagas porque no hay otros que se los coman. Seguimos por acá en los tornados, que yo les decía que en nuestro país es difícil que se dé un tornado porque el relieve, la forma como es nuestro país no lo permite. Tenemos quebrado el lugar, entonces no puede dar. Igual que los huracanes se dan en las costas. Es bien raro de que un huracán aquí en nuestro país se llegue a gran que nos haga grandes desastres porque no se dan, es bien raro que se dé, pero en las veces que se han dado, pues arranca techos, arranca palmeras y otros, ¿verdad? Puede ser completamente situaciones de desastre en nuestro país o en otros países. Tenemos acá uno de los deslaves que se dio hace mucho tiempo, fue el de las colinas, pero hace poquito se dieron deslaves exagerados por la tormenta tropical que se estuvo dando, el huracán que se estuvo dando, más de 8 días de lluvia que tuvimos y familias que quedaron completamente soterradas. Pues también acá fue uno de los de nuestro país, deslizamientos de tierra que siempre, ¿verdad? Se dan cuando hay lluvias torrenciales y que sin parar los terrenos se anegan de tierra, viene tierra con lodo y cantidad de agua absorbida por ello. Tenemos el vulcanismo, que en algunas ocasiones hemos tenido cambios repentinos por ahí, el volcán de Izalco, volcán de Santa Ana, San Miguel y otros volcanes que tenemos en nuestro país, que han cambiado todo lo que es el panorama o alrededor de ellos. Son perturbaciones naturales, pero son como catastrofistas, muy fuertes, cambian completamente los terrenos. Tenemos terremotos en muchas ocasiones. Nosotros, el centro de San Salvador, se vio el edificio Rubén Darío, fue uno de los casos, por ahí uno de los ejemplos que tenemos, que el terremoto de 1986 en nuestro país colapsó con el edificio y hubieron muchas muertes y otras cosas por el estilo, igual que acá. Entonces, todo esto son perturbaciones naturales que, quieras o no, han tenido desastres naturales en nuestro país. Las sequías, estamos hablando de sequías prolongadas de 8, 10 días, 15 días, y vienen ¿verdad? A ser
trozos en los cultivos, secan los cultivos, pérdidas completamente, y comenzamos nosotros a ver los estragos de el hecho de talar todos los árboles, ¿verdad? Que los terrenos se rajan, completamente se pierden, rompen las raíces de los vegetales que están alrededor y se secan. Entre las perturbaciones antrópicas o antropogénicas o producidas por el humano, acá tenemos muchas de ellas. Dentro de, ¿verdad? Dentro de algunas tenemos contaminación ambiental, puede ser producida por nosotros porque tiramos la basura, porque fuman, porque los vehículos no tienen una combustión completa y tiran las grandes cantidades de humo, construcción de grandes carreteras para poder tener acceso a más vehículos, pero quieras o no, esto viene a contribuir de que la gente corte o tale los árboles que están alrededor para construirlas, y ahí vienen las situaciones de desastre. Pasos a desnivel, que les decía por ahí, construcción de centros comerciales. Cada vez que construimos un centro comercial, pues tenemos que ocupar un espacio y comienzan a disminuir los recursos naturales, a fragmentar el hábitat de los animales, construcción de viviendas o centros, ¿verdad?, habitacionales, fábricas que contaminan el suelo, aire, agua, presas hidráulicas y entre otras. Hay muchísimos más. Lo que pasa es que nosotros cada vez que se da una perturbación antropogénica, la vemos como a largo plazo, pero no es cierto, sino de que inmediatamente tiene su perturbación o tiene su ¿verdad?, desastre natural ante las inclemencias del tiempo. Por acá tenemos nosotros, chicos, ¿verdad?, destrucción del hábitat, especies introducidas o exóticas que hablábamos anteriormente, sobreexplotación de los recursos, la pesca excesiva, el sobrepastoreo y otras cosas más, alteración de las redes alimenticias en los animalitos. ¿Qué acciones hacemos nosotros para minimizar todas las perturbaciones antrópicas? Pues valorar los problemas ambientales y no hacerlos. Análisis de riesgo que sean completamente responsables para que cada vez que vamos a construir un centro comercial o vamos a construir una carretera o un paso de nivel, pues primero veamos, ¿verdad?, qué plan vamos a hacer para minimizar los efectos adversos como quitar árboles y otras cosas más. Entonces, que definitivamente la educación en nuestro país sea bastante con responsabilidad social. ¿Qué acciones políticas y responsables de hacer cumplir o las leyes y velar porque los recursos, ¿verdad?, ambientales disponibles para cada ciudadano estén disponibles en cada momento? No que solo veamos nosotros, ¿verdad?, cumplir las leyes y ya estuvo. No, veamos los impactos ambientales que cada ciudadano puede tener o cuáles son las consecuencias negativas que esto puede tener en la salud, en el medio ambiente, en la destrucción de los recursos y otras más. Cooperar responsablemente para cuidar y proteger los recursos naturales. Estas son algunas de las acciones que están diciendo para minimizar las perturbaciones antrópicas, pero pueden haber más. Oiga, tenemos por acá, yo les decía de que dentro de las perturbaciones antropogénicas tenemos nosotros la tala de los árboles, tenemos, ¿verdad?, por ahí el desastre natural de la Magdalena, que se derramó la cantidad de melaza. La fábrica, pues si nosotros tenemos fábrica, pues hay que sembrar más árboles para que absorban la cantidad de dióxido de carbono y no contaminemos el ambiente. El cigarro, que es otro de los contaminantes altos que nosotros tenemos, pues que la gente deje de fumar, que no, o si lo va a hacer, pues que lo haga bajo condiciones en el que pueda absorberse la cantidad de nicotina que hay. Tenemos nosotros comenzar a disminuir la tala de los subbosques para que no se den los incendios forestales en forma completamente natural, que agarran fuego por la cantidad de calor que esto se tiene. En los buses, pues hay que hacerle las emisiones de gases y ver de qué manera los catalizadores purifican
la cantidad de humo que estos tiran para que la contaminación sea menor. Entonces, significa tener mucha responsabilidad social, tratar la manera de no ¿verdad? Provocar algún desastre natural como el de la Magdalena o también el de la batería récord, que la gente sea mucho más responsable, pero también las leyes que se cumplan. No tener mascotas en casita para que nosotros no perturbemos la vida natural de las especies. Estas son una de las cuantas, pero recordémonos que hay muchos más. El humano ¿verdad? Es uno de los mayores contaminantes que nosotros tenemos, así es que espero que les haya quedado un poco más claro todo lo que son las perturbaciones por ahí y algunos riesgos antropogénicos, pero solo voy a mencionar algunos ejemplos. ¿Verdad? Son originados por actividades humanas, que ya lo decíamos anteriormente, aunque las circunstancias naturales puedan condicionar su gravedad. Un derrame de crudo en el mar, tenemos por ahí que fue uno de los desastres naturales que se dio en México. Accidente químico de Bhopal, una explosión nuclear de Chernobyl. Estos son algunos de los episodios de origen antropogénico de consecuencias fatales entre las poblaciones. Pero no solo eso, sino que han habido muchos más, hay muchos más. Derrame de melaza en el ingenio La Magdalena, Aguachapán. Tenemos la fabricación de la batería récord en nuestro país, que contaminó una cantidad de gente con plomo y que está contaminada. Eso no es biodegradable. Los contaminantes, acuérdense ustedes de que tenemos los contaminantes con metales pesados, son altamente cancerígenos y hay gente que está contaminada con ello. Entonces, y así los barriles que dejaron ¿verdad? Acá en San Luis Talpa también. Entonces hay una cantidad de situaciones que se han dado, pero dentro de ellas pues les dejamos esto. Chicos, terminamos nosotros por acá con regulación del tamaño de una población para que tengamos una idea de que además de las perturbaciones que hay dos tipos de factores limitantes que le conoce como. El primero es un factor limitante independiente de la densidad de la población. Estos generalmente son climáticos. No solo con las perturbaciones naturales antropogénicas disminuye el tamaño de una población, sino que hay factores ¿verdad? Lo limitan. Tenemos nosotros por acá, yo les decía que la mayoría de factores limitantes independientes son climáticos, como inundaciones, sequías, terremotos e incluso incendios que yo les llamaba como incendios naturales o incendios, ¿verdad? Antropogénicos. Esto se dan, acuérdense de que vienen a tener una gran incidencia en el crecimiento o disminución de una población, ¿verdad? Porque aumenta la mortalidad, acuérdense, reduce el tamaño de la población. Entonces, generalmente son drásticos, rapidito, en un momento hay un terremoto, se destruye todo lo que son la población. No necesariamente sea grande o pequeña, son, ¿verdad? Independientes de la densidad de la población. Entonces, tenemos el otro factor, que es el segundo factor, que es el factor dependiente de la densidad. Estos son conocidos, ¿verdad? Intrínsecos, varía de acuerdo al tamaño de la población, si la población es grande o es pequeña. Unos de los factores que intervienen ¿verdad? En la densidad de la población, disponibilidad de alimentos que ellos tengan o de recursos que ellos tengan. Las enfermedades, una de las enfermedades ahorita que está disminuyendo la población a nivel mundial, recuérdense que es el COVID-19, es una de las enfermedades bastante desastrosas que nosotros no habíamos tenido durante mucho tiempo. Esta sí depende de la densidad de la población. Si es una población grande, pues va a soportar un poquito más, pero si es una población pequeña, podría ser de que llegue hasta destruirse. Dios quiera que eso en verdad no se dé. Ahí por acá tenemos relaciones interpoblacionales. Dos de los ejemplos de las relaciones interpoblacionales son las relaciones intraespecíficas que se dan entre organismos de la misma especie, y relaciones interespecíficas que se dan entre organismos de
especies diferentes. Entonces, por ahí hay lucha por la comida o por el territorio o por el espacio. Entonces tenemos nosotros que hay, yo les decía por allá, regulación del tamaño de una población por factores, ¿verdad?, independientes y factores dependientes. Pero yo les decía, los factores independientes más que todo son climáticos, pero ¿verdad?, la población puede aumentar o puede disminuir dependiendo de ellos. Y los factores dependientes de la población, que se le conoce como intrínsecos. Pero yo les decía, las relaciones intra e interespecíficas, ¿verdad?, la falta de alimento, enfermedad y otras cosas más. Muy bien, chicos, es uno de los primeros temas de la unidad 4. Espero que les haya quedado claro. Tenemos una cajita de comentarios para que nosotros interactuemos entre, ¿verdad?, ustedes y yo, y aclaremos todas las dudas que tengamos. Oigan, así es que lo vamos haciendo. Después de todo esto pueden hacer todos los comentarios. El chat pues está disponible para que nosotros lo hagamos. Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto estar compartiendo otro tema más con ustedes. Espero que les quede claro, y si no, pues estamos para aclarar todas las dudas que tengamos. Dejamos en la cajita de comentarios.